Pueblo de Dios, está con ustedes el pastor José Flores del Ministerio Internacional Restauración y Vida. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, los que están presentes y de los que se han conectado, de sus fieles oyentes a través de estas redes sociales del Facebook Live. Que Dios me los bendiga ricamente y grandemente en el nombre de Jesús. Hay un tema que yo le pido a usted en el nombre de Jesús que preste atención, porque hoy vamos a aprender quién era Obed-edom en las Escrituras y vamos a hablar del Arca del Pacto. Usted ya tiene ahí unas fotos. Si aprendemos de Obed-edom, que nos dé el hambre y la sed, que el Dios que se manifestó en el hogar y en los suyos en Obed-edom se manifieste en tu vida y en mi vida. Amén, amén. Así sea. Porque si algo quiere Dios es bendecir tu vida y bendecir mi vida. Entonces yo quiero compartirle esto a usted porque su pastor quiere que usted sea bendecido y bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Le damos gracias al Señor. Dame un poquito de volumen, hijo, en el 8, por favor. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Es primera vez que voy a hablar de este varón, Obed-edom, y quiero obedecer a Dios y sé que, mire, va a ser de mucha bendición en tu vida. Sí, amén. Dile al que está a tu lado, mira, si me vas a invitar a comer, espera que termine el servicio. Déjame oír primero el mensaje y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueblo de Dios, Dios nos da muchos ejemplos en las Escrituras para llevar a cabo y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y vamos a leer las Escrituras en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 6 al 11. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Amén. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 11. Y nos ponemos en nuestros santos pies, no en reverencia al pastor, sino a Dios, que es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Indíqueme con un amén y nos ponemos en nuestros santos pies y vamos a leer las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Gracias, hija. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Peregusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Incline su rostro. Padre, tu palabra ya fue bendecida. Tu palabra ya fue expuesta a los que están presentes y a los que se han conectado a través de estas redes sociales, y aquellos que oigan este mensaje, fluya de tu presencia y de tu palabra y hagan cosas grandes en sus vidas. Pasa un carbón encendido en mis labios y pon un pergamino de fuego en mi boca, Padre, que seas tú solamente a través de tu Santo Espíritu usando este vaso, Señor. No me dejes hablar tontería. No me dejes hablar, Padre, por sentimientos y las emociones. No me dejes hablar en la carne, sino que esta carne mengue para que sea levantado en el Espíritu, Señor, porque estoy hablando y predicando a un pueblo lavado con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Pueblo del Señor, la pregunta:
¿Quién era Obed-Edom en las Escrituras? ¿Algunos oyeron de la historia de Obed-Edom en las Escrituras? Él era levita que custodió ¿qué? ¿Qué custodió? El arca, y recibió ¿qué? Una gran bendición. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir una gran bendición? Amén. Nomás dos. Ay, papá Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir una gran bendición? Amén. Aleluya. Esta figura aparentemente olvidada desempeñó un papel fundamental. En un momento crucial de la historia de Israel, hermanas, hermanos, Obed-Edom era un levita que tuvo el honor de recibir ¿qué? El arca de la alianza, el arca del pacto en su hogar después que, pastor, de que el rey David decidiera no llevarla a Jerusalén por temor al juicio divino tras la muerte de Usa. Lo que siguió fue una transformación radical en la vida de quién, en la vida de Obed-Edom y su familia. Durante los 3 meses, quiero decirle que el arca permaneció en su hogar. Obed-Edom, él fue ¿qué? Fue abundantemente bendecido. Y Dios mostró su favor, fíjese, de forma tan impresionante que desde entonces Obed-Edom y sus descendientes fueron conocidos como líderes de la adoración en el templo. Su historia es un testimonio de ¿qué? Es un testimonio de fe, obediencia y bendición divina. Déselo fuerte porque para acá. Pueblo del Señor, la vida de Obed-Edom nos enseña que cuando abrimos las puertas de nuestros hogares y las puertas de nuestros corazones a la presencia de Dios, su bendición puede transformar ¿qué? Puede transformar nuestras vidas y nuestras familias de maneras extraordinarias. Y la prosperidad que experimentó este varón Obed-Edom se convirtió en ¿qué? En un símbolo de cómo la fidelidad a Dios trae ¿qué? Trae recompensas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero compartirles y ver cómo este humilde hombre, este humilde varón pasó de ser ¿qué? Un desconocido a un líder espiritual, recordando durante generaciones. Recordado durante 15 generaciones. Obed-Edom, el levita que recibió el arca, fue bendecido como pocos en la historia bíblica. A través de este mensaje vamos a aprender cómo su fe, cómo su obediencia a Dios le convirtieron en un ejemplo eterno de ¿qué? De adoración y la fidelidad. Pueblo del Señor, ¿has oído hablar de un hombre sencillo que tuvo en su vida, óigame bien, y fue transformada en cuestión de pocos días? Solamente porque abrió la puerta de su casa para la presencia de Dios. Y yo quiero decirle que ese hombre fue Obed-Edom. La Biblia cuenta que en un momento de gran temor en Israel, cuando muchos tenían miedo de acercarse al arca de la alianza, ella fue llevada a su casa. Humanamente hablando, quiero decirles, aquello podría significar peligro. ¿Pero qué? Pero Obed-Edom aceptó el desafío de guardar ¿qué? El objeto más sagrado de todo el pueblo. Y el resultado fue sorprendente. En poco tiempo, su casa fue completamente bendecida. Su familia prosperó y su nombre quedó marcado para siempre en la historia. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Por qué fue elegido para guardar el arca, pueblo de Dios? Y cómo la fidelidad de Obed-Edom generó no solo bendiciones inmediatas,
sino también un legado eterno de servicio a Dios. Esta es una historia que muestra cómo la presencia del Señor cambia destinos y transforma hasta las situaciones más comunes en testimonios de victoria. Pueblo del Señor, el arca de la alianza era el objeto más sagrado de todo el pueblo de Israel, construida por orden de Dios en los días de ¿quién? En los días de Moisés. Durante la peregrinación por el desierto, representaba de manera visible, ¿qué, pastor? La presencia del Señor en medio de su pueblo. Hermanos, estaba hecha de madera de acacia, revestida de oro, puro por dentro y por fuera, y tenía una tapa llamada propiciatorio, sobre la cual estaban los querubines esculpidos en oro. Entre esos querubines, quiero decirle, Dios se manifestaba de manera especial. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10 y versículo 22, dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dentro del arca estaban guardados 3 elementos que simbolizaban ¿qué? La alianza de Dios con Israel. Las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí. ¿Qué más, pastor? Una vasija con el maná que sustentó al pueblo en el desierto. ¿Qué más, pastor? Y la vara de Aarón que floreció para confirmar la elección divina del sacerdocio. Quiero decirle esto. Por eso, donde estaba el arca había ¿qué? Había temor y reverencia. ¿Tienes tu temor y reverencia para Dios? Amén. Pues representaba ¿qué? El propio trono de Dios entre los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de que el rey David consolidó su reinado y estableció Jerusalén como capital de Israel, nació en su corazón el deseo de ¿qué? De traer el arca de la alianza a la ciudad santa, con el fin de ¿qué? De centralizar la adoración al Señor. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pueblos de Dios, hasta entonces el arca estaba guardada en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, donde había permanecido ¿cuánto tiempo? Había permanecido por muchos años, desde los días en que los filisteos, fíjense bien, la devolvieron después de derrotas humillantes que sufrieron al intentar mantener el arca entre ellos. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2, pueden tomar nota de ello. Hermanos y hermanas, el pueblo se reunió con gran alegría. Había música, celebración y una enorme expectativa, pues todos sabían que traer el arca a Jerusalén significaba ¿qué significaba? Reconocer el reinado de Dios sobre la nación. ¿Sabes? La escena era de fiesta. Levitas, cantores y todo el pueblo marchaban juntos. Ojo con esto. Sin embargo, algo fundamental fue ignorado. ¿Cómo, pastor? Que el arca de la alianza solo podía ser transportada, fíjese bien, de la manera que Dios había ordenado en el libro de Éxodo y en el libro de Números. El Señor había establecido que solamente los levitas
de la familia de Coat podían cargarlas sobre los hombros, nunca en carros tirados por bueyes, y aún así utilizando vara de acacia recubiertas de oro que pasaban por anillos. Estaba prohibido tocarla o transportarla de otra manera, era bajo pena de muerte. Pero David y los líderes de Israel la colocaron en un carro nuevo, en una carreta, conducido por Usa y Aio, hijos de Abinadab. Usted puede notar 2 de Samuel capítulo 6 versículo 3. Aunque parecía una actitud correcta, porque usaron un carro nuevo, aún así estaban en desacuerdo ¿con qué? Con la orden de Dios. Quiero decirle, ese detalle muestra que incluso en las cosas santas, no se le olvide, no basta con tener buenas intenciones. Es necesario obedecer ¿qué? La voluntad del Señor. Amén. Podemos tener buenas intenciones, pero están dentro de la voluntad del Señor. Es que yo tengo buena intención y tenía buena intención venir a la iglesia, Dios sabía, pero no vine. Eso está dentro de la voluntad de Dios. El que tenía buena intención de ir a la iglesia, pero me sentía cansado, cansada, fatigado, me dolía esto, me dolía el otro, está dentro de la voluntad de Dios. Y acaso decimos, tengo buena intención de ir a trabajar, tengo buena intención de abrir mi negocio, pero Dios sabe, pero hoy no voy a ir a trabajar y hoy no voy a abrir mi negocio. Tenga por seguro que si usted no va a su trabajo, no hay cheque. Amén. Si usted no abre su negocio, se viene para abajo. ¿Te fijas? No hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Durante el trayecto los bueyes tropezaron y el arca pareció correr ¿qué? El riesgo de caer. En ese momento Usa extendió la mano para sostener ¿qué? El arca con la intención buena de protegerla. Sin embargo, el acto de tocar ¿qué? El arca estaba prohibida, pues ella era la manifestación de la santidad de Dios. Inmediatamente la ira del Señor se encendió contra Usa y él murió ahí delante del arca. 2 de Samuel capítulo 6 versículos 6 y 7. La fiesta, fíjese bien, que antes estaba marcada por alegría y música, se transformó en ¿qué? En tristeza y temor. El pueblo quedó sorprendido y hasta el propio rey quedó como pueblo de Dios, profundamente afectado y lleno de miedo. Después de la tragedia que quitó la vida de Usa, el rey David fue ¿qué? Fue tomado por el temor. Y lo que antes era un cortejo de fiesta y de celebración con músicas y danzas se convirtió en ¿qué? En un momento de silencio pesado y de reverencia delante de la santidad de Dios. Aleluya. Ojo con esto, pueblo de Dios. La pregunta que resonaba en su corazón era en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 9, y dice así: y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Pueblo del Señor, él entendió que no podía conducir el arca de cualquier manera y que la presencia de Dios no puede ser tratada como algo común. Por eso decidió interrumpir la marcha y no llevar el arca de la alianza a Jerusalén en ese momento. En su incertidumbre, el rey David necesitó encontrar un lugar donde el arca pudiera permanecer hasta que buscara una dirección clara, pero clara de Dios sobre cómo transportarla de manera correcta, a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Fue entonces cuando la decisión recayó sobre la casa de Obedón, el levita. En 2 de Samuel capítulo 6 versículo 10
Obed-edom aparece explicado como geteo, es decir, ligado a la región de Gad, pero al mismo tiempo identificado como pastor entre los levitas, que servían en el templo en funciones de guardia y adoración. Yo quiero decirle, esto significa que él no era un hombre cualquiera. Él pertenecía a una familia que tenía responsabilidad directa en la adoración a Dios y conocía la santidad del arca. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 18 y versículo 24. Pues aún así, imagina el peso de la responsabilidad que fue colocado sobre él, de recibir en su casa el objeto más sagrado de Israel, aquel delante del cual hasta un error, fíjese, un error costaba la vida, como había sucedido con Usa. El arca de la alianza no era un simple cofre, era el trono del Señor en la tierra, era el símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Guardarla en casa significaba más que tener un objeto precioso a la vista. Era abrir las puertas, ¿para qué? Para que la santidad de Dios habitara en el hogar. Ojo con esto, para eso era necesario que reverencia, temor y pureza. ¿Tienes tu reverencia y temor y pureza a la presencia de Dios? Obed-edom asumió esa tarea. ¿Cómo? La asumió con valentía. Ojo con esto, no hay registro de que él haya dudado y rechazado. Lo que vemos es que la recibió el arca en su casa. ¿Cómo? La recibió con respeto y sumisión al Señor. Ese gesto demuestra que la fe y la confianza, donde otros tendrían miedo, él recibió como honra. Déselo fuerte, porque para ti. Mientras tanto, David se retiró a Jerusalén. El rey, que había comenzado la jornada en fiesta, volvió abatido y reflexivo. Él sabía que algo estaba mal en la manera en que había conducido el transporte del arca y entendió que necesitaba buscar al Señor. ¿Cómo? Con humildad. Así el arca, pueblo de Dios, permaneció en la casa de Obed-edom, esperando el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que volviera a ser llevada con la debida reverencia. Quiero decirle, cuando el arca de la alianza fue llevada a la casa de Obed-edom, muchos podrían imaginar que aquel sería un tiempo de tensión, de miedo, ya que recientemente Usa había perdido la vida al tocar el arca. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es exactamente lo contrario. Todos alrededor de la casa de Obed-edom estaban a la expectativa. Algo le va a pasar a él. Así como le pasó a Usa, algo le va a pasar a él. Y estaban reportándose con el rey David. Y todos los que habían ido por primera vez a traerla y vieron la muerte de Usa por tocar el arca, sabían que algo iba a pasar en la casa de Obed-edom. Ojo con esto, pueblo de Dios. En vez de maldición o juicio, fíjense, la presencia de Dios trajo ¿qué? La bendición abundante, transformando la vida de aquel levita y de toda su familia. Es claro que en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Tú quieres la bendición de Dios en tu vida y en toda tu casa? Amén. ¿Tú quieres la bendición de Dios en tu trabajo? ¿Tú quieres la bendición de Dios en la vida de tus hijos cuando van a la escuela? ¿Tú quieres la bendición de Dios en tus diligencias? Amén. Esos 3 meses fueron tiempos suficientes para que todos notaran la diferencia. Fíjese bien, la casa que antes era común, ahora se convirtió en ¿qué?
en un lugar de prosperidad, de paz y de honra. Ojo con esto, todo lo que pertenecía a Obed-Edom pasó a prosperar en sus bienes, su siembra, sus rebaños y hasta la salud de su familia. ¿No te gustaría esa bendición? Amén. Donde la presencia de Dios estaba ahí, también había vida en abundancia. Esto significa que los cambios fueron visibles. Todos estaban viendo el cambio de ese hogar de Obed-Edom para toda la comunidad. El hogar de Obed-Edom se convirtió en un testimonio vivo, en un testimonio real, de que la presencia de Dios trae ¿qué? Trae transformación. Ojo con esto, sus hijos, su esposa, sus siervos y todos los que estaban en su casa experimentaron ¿qué? El favor divino de Dios. No era solamente prosperidad material, sino una bendición completa que alcanzaba cada aspecto de la vida. Y mientras muchos tenían miedo del arca, Obed-Edom experimentaba en ella la fuente de ¿qué? La fuente de la alegría, la fuente de la presencia de Dios en sus vidas. Yo te quiero decir, este episodio también muestra el contraste entre la irreverencia de Usa y ¿qué, pastor? Y la fe obediente de Obed-Edom. El mismo objeto que había traído muerte para quien lo trató de manera incorrecta, ahora ¿qué, pastor? Traía vida y traía bendición. ¿Para quién? Para quien lo recibió con temor y reverencia. Dios estaba mostrando a Israel. ¿Qué estaba mostrando Dios a Israel? Que su presencia no era motivo de pavor, pánico, sino de alegría para aquellos que lo honraran. Déselo fuerte, porque es para ti. La casa de Obed-Edom se hizo conocida en todo Israel, no solamente como un lugar donde el arca reposaba temporalmente, sino como símbolo de ¿qué? De que la presencia de Dios es fuente de prosperidad, es una fuente de protección en tu vida. Los 3 meses en que el arca de la alianza permaneció en la casa de Obed-Edom revelan una verdad eterna, que la presencia de Dios es fuente de bendición para quienes lo reciben con reverencia. Amén, aleluya. Su casa prosperó, su familia fue protegida y su historia quedó como pastor, quedó marcada como testimonio de la fidelidad divina de Dios. Lo que sucedió ahí no fue solamente un detalle en el recorrido del arca, sino una señal clara de que Dios desea bendecir a quienes, pastor, a quienes disponen a honrarlo. Tú te dispones a honrarlo, no hay otra cosa que recibirá más que las bendiciones de Dios. Amén. La diferencia entre miedo y bendición estaba en cómo se trataba ¿qué? La santidad de Dios. Obed-Edom eligió la fe y la reverencia, y por eso fue grandemente honrado después de 3 meses en que el arca de la alianza permaneció. ¿Dónde, pastor? En la casa de Obed-Edom. Se difundió por todo Israel la noticia de que su familia había sido grandemente bendecida y la prosperidad era tan visible, la protección de Dios era evidente, y aquello que para muchos parecía ser motivo de miedo se había convertido ¿qué? En una señal del favor divino de Dios en la casa de Obed-Edom. Ojo con esto. Al oír esto, el rey David recuperó ¿qué? Recuperó el valor que antes se había perdido tras la muerte de Usa. Y él deseó en su corazón de llevar el arca a Jerusalén. Se reavivó, se animó aún con más fuerza. Pero esta vez acompañado de ¿qué? De un profundo sentido de reverencia y de obediencia a las instrucciones de Dios. Ojo con esto, el episodio de la muerte de Usa había dejado claro para David que las buenas intenciones
no sustituye la obediencia. La primera vez el arca fue colocada en un carro nuevo, tirado por bueyes como si fuera un objeto cualquiera. Pero ahora, ¿saben qué? El rey comprendía, ¿qué, pastor? ¿Qué comprendía? Que la santidad de Dios exigía que todo fuera hecho exactamente como él había ordenado desde los días de Moisés. El arca debía ser llevada por los levitas de la familia de Coat con varas de oro colocadas en los anillos sobre los hombros. Números capítulo 4 versículo 15 y Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 15. David convocó a los sacerdotes y levitas y llamó a todo el pueblo y explicó, fíjense bien, que la tragedia anterior había sucedido. ¿Por qué? Porque no había consultado al Señor sobre cómo transportar el arca correctamente en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 13. Qué tremendo es hacer las cosas sin antes no consultar a Dios. ¿Cuántas veces hacemos las cosas y hasta que no se viene de pique todo abajo, queremos consultar a Dios? Primero tenemos que consultar a Dios antes de hacer todas las cosas. Mientras tanto, pueblo de Dios, quiero decirle, ese cambio de actitud mostró que él había madurado espiritualmente. No bastaba con querer la presencia de Dios en Jerusalén, sino que era necesario honrar su santidad. ¿Cómo? Con obediencia. Y esta vez la marcha fue diferente. Fíjense bien, los levitas se purificaron. ¿Qué más, pastor? El arca fue colocada en las varas conforme a la ley y la procesión comenzó con temor y adoración. Pueblo de Dios, después de que los hombres que llevaban el arca dieron 6 pasos, David ofreció ¿qué? Sacrificios de bueyes y carneros gordos. Usted puede leerlo en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Entonces, esto muestra cómo cada detalle fue marcado por reverencia. Ya no era una simple conmemoración nacional, sino un acto de culto solemne al Señor, y aún así había alegría. Y el pueblo cantaba, tocaba instrumentos, y David, fíjese bien, tomado por el Espíritu, danzaba delante del arca con todas sus fuerzas, vestido con un efod de lino. Usted lo puede leer en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14. Pueblo de Dios, para algunos esto parecía exagerado, pero David era expresión de gratitud y reverencia a Dios. Él no se avergonzó de humillarse delante del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que nada era más importante que la presencia divina, y en medio de la nación, la llegada del arca de Jerusalén marcó que un nuevo capítulo en la historia de Israel. Déselo fuerte. Hasta entonces el arca había estado en diversos lugares, en la ciudad de Silo, Bet-Semes, Kiriat Yarim, y por un tiempo en la casa de Obed-Edom. Pero ahora, al ser llevada a la ciudad elegida por Dios como capital de su pueblo, el culto al Señor sería centralizado. Con el arca en Jerusalén, el reinado de David no era solamente político, sino espiritual. Es decir, él reconocía que el verdadero rey de Israel era el Señor, y el arca representaba el trono de Dios en los cielos y en la tierra. Eso trajo ¿qué? Unidad a la nación, y estableció que a Jerusalén como el lugar de la presencia de Dios. El retorno del arca a Jerusalén no fue solamente un acto histórico, sino un momento espiritual de gran significado. Mostró que la obediencia abre el camino para la presencia de Dios. Queremos la presencia de Dios, pero no tenemos obediencia para Él.
ya que no se puede servir al Señor de cualquier manera. La diferencia entre el primer intento y el segundo estaba en el respeto al orden divino. David entendió que no bastaba con querer la bendición, era necesario andar en el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y al hacerlo, abrió el camino para que Jerusalén se convirtiera en el centro del culto al Dios vivo, preparando el escenario para toda la historia bíblica que seguiría. Ojo con esto, pueblo de Dios. La historia de Obed-Edom no termina con los 3 meses en que él recibió el arca de la alianza en su casa. Ese episodio fue solamente el inicio de un legado duradero. El hombre que tuvo el valor de albergar en su casa el objeto más sagrado de Israel, experimentó la bendición de Dios de tal manera que su vida y su descendencia quedaron marcadas para siempre por la fidelidad del Señor. Desde que el arca fue llevado de su casa a Jerusalén, Obed-Edom no volvió a la vida común. La experiencia de haber hospedado, fíjese bien, la presencia de Dios despertó en él y en su familia un deseo aún mayor de servir al Señor. Así más tarde él y sus descendientes se convirtieron en porteros y músicos en el templo, funciones de extrema importancia en el culto de Israel. Usted puede leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 18 al 21. Obed-Edom es listado entre los levitas escogidos por David para tocar instrumentos y conducir la alabanza cuando el arca finalmente fue llevada a Jerusalén. Quiero decirle que eso muestra que él no solamente recibió el arca en su casa, sino que, pastor, que también participó activamente en el culto público, ayudando al pueblo a adorar al Señor. Y detalla cómo sus hijos, cómo sus nietos también se convirtieron en responsables por el servicio en el templo. Obed-Edom tuvo hijos porque Dios lo había bendecido, lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 8. Pueblo del Señor también a Semanías, su hijo. Le nacieron hijos que dominaron sobre la casa de su padre, porque eran hombres valientes y hombres esforzados. Aquí vemos que la bendición de Dios sobre la vida de Obed-Edom no se limitó a riquezas temporales. El Señor levantó de su casa hombres valientes, esforzados y fieles que sirvieron como guardias en el templo. Ojo con esto. Ser portero no era una tarea menor. Ellos eran responsables, ojo con esto, ellos eran responsables de cuidar las entradas de la casa de Dios, garantizando el orden y la santidad en el lugar de la adoración. Respete a los ungieres y las ungieres. Las ungieres vienen siendo los porteros. Tienen que estar dispuestos desde un principio, desde que llegan a la casa de Dios, a tomar su posición. Amén. Y si hay cosas que tienen que corregirle a los padres, óigame bien, lo hacen ¿por qué? Por reverencia y temor a Dios, para que Dios descienda de su presencia, pueblo de Dios. Imagínense que estén las mujeres y que yo pase con un hot dog comiendo. Hello. O que traiga una cocota, un licuado. Las mujeres me tienen que decir, hey, guarda reverencia y temor. Que entre en la casa de Dios masticando el chicle, haciendo un globote. Hello. Pueblo de Dios, tenemos que respetar a los mujeres y las mujeres. Amén, amén. Ellos tienen que estar listos y dispuestos a saber que debe de haber una orden en la casa de Dios. Y luego decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no hacemos caso. Ojo con esto. Ser portero, le vuelvo a decir, no era una tarea menor. Ellos eran responsables de cuidar las entradas de la casa de Dios, garantizando, ¿qué, pastor?
el orden y la santidad en aquel lugar de la adoración. Es impresionante notar cómo la fidelidad de un hombre trascendió en toda su descendencia. Las Escrituras declaran que Dios había bendecido a Obed-Edom, y esa bendición se multiplicó en que en sus hijos, en sus nietos, como transformándolos en líderes reconocidos en el servicio del templo. Ojo con esto, él pasó de ser un simple hospedador del arca o patriarca de una familia de siervos dedicados a la casa de Dios. Su historia muestra que la presencia del Señor no solamente ha transformado una vida, sino que puede marcar que a generaciones enteras con un propósito y honra. Quiero decirle esto: Obed-Edom nos enseña que cuando abrimos nuestra casa y principalmente abrimos nuestro corazón para la presencia de Dios, algo extraordinario sucede. La bendición no se limita solamente al momento, sino que se extiende. ¿Cómo? Se extiende como un río que alcanza a nuestra familia, alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestros nietos, incluso a las generaciones que aún vendrán después de ti. Su historia prueba que no importa cómo comienza la trayectoria de una familia, y muchas veces marcada por dolores, por fracasos o limitaciones, cuando Dios entra en ella, ojo con esto, todo cambia, y lo que antes era común pasa a llevar el brillo de la eternidad. Obed-Edom no fue solamente el hombre sencillo que recibió el arca de la alianza en su casa por 3 meses. Yo quiero decirle a usted, recuerda que él se convirtió en un símbolo de fidelidad, temor y reverencia al abrir las puertas de su casa y de su corazón para la presencia del Señor. No solamente experimentó la prosperidad y protección, sino que también construyó ¿qué? Un legado de servicio. La vida de Obed-Edom nos recuerda que la verdadera bendición no está restringida ¿a qué? A las riquezas materiales, pueblo, a los bienes acumulados, ni a las conquistas que se desvanecen con el tiempo. Él nos muestra que existe, fíjese bien, algo mucho mayor, profundo y duradero. ¿Qué es, pastor? Ser recordado como alguien que delante de todas las circunstancias eligió que servir a Dios con sinceridad y de todo corazón. Ojo con esto. Si se le olvidó todo, que esto no se le olvide. Su herencia no se resumió en prosperidades ni posesiones terrenales, sino que fue marcada por algo que no puede ser corroído, es decir, desgastado, oxidado o destruido lentamente por ninguna reacción química, ni por la herrumbre, moho, ni robado por los hombres. Recuerda la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7? Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quiere que se lo explique? Para que usted entienda lo que nos está hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nos está diciendo de esta manera: que la confianza, fíjense, que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, ojo con esto, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así cuando Cristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. ¿Por qué? Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ¿qué? Merece ser alabada. Déselo fuerte. Cuando el arca de la alianza fue llevada a casa de Obed-Edom,
no sabía exactamente lo que iba a suceder. Muchos veían la presencia del arca con temor, pues ella representaba ¿qué? La santidad y la gloria de Dios. Ojo con esto. Pero en lugar de rechazar o dudar, ¿qué sucedió? Él abrió su hogar y su corazón, reconociendo que era una oportunidad de tener la presencia de Dios, habitando en su familia, y esa decisión hizo toda la diferencia. La bendición del Señor se extendió sobre su casa, ojo con esto, alcanzando a todos a su alrededor. Ojo con esto, esa fe de devoción, obediencia se convirtió en ¿qué, pastor? En un testimonio poderoso para todos los que vinieron después. ¿Qué, pastor? Mientras muchos buscaban solamente conquistas visibles y pasajeras. ¿Sabes qué, pueblo de Dios? Que Obed-Edom nos enseña que la mayor victoria, fíjese bien, es ser conocido, ¿dónde, pastor? En el cielo, como alguien fiel que no desperdició la oportunidad de ¿qué, pastor? De estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Su historia muestra que cuando colocamos al Señor en primer lugar, Él no solamente cambia el rumbo de nuestra vida, sino que transforma nuestra familia y genera un impacto que atraviesa el tiempo, llegando incluso a las futuras generaciones. Por eso, al recordar a Obed-Edom, comprendemos que las mayores bendiciones de la vida no están en títulos, posiciones de honra, ni riquezas acumuladas, pues todo eso es pasajero y se desvanece con el tiempo. Yo quiero decirle que lo que realmente permanece es la memoria de una fe viva, cultivada, ¿cómo? Con sinceridad y con devoción. Ese es el legado más precioso que un hombre, que una mujer puede dejar, ser alguien cuya vida apunta hacia Dios, y que incluso después de la muerte continúa inspirando a quienes, pastor, a otros a permanecer fieles en el camino de la fe. Así entendemos que el mayor tesoro que podemos dejar no está en cofres ni en propiedades, sino en vidas transformadas por el testimonio de nuestra fe. El nombre de Obed-Edom sigue resonando en las páginas de las Escrituras como alguien que no desperdició la oportunidad de honrar al Señor. Y eso nos desafía a pensar cuando partamos, porque nosotros somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué quedará de nosotros? Ojo con esto. ¿Quedará una memoria de relaciones pasajeras? ¿O un legado que conduzca a otros a caminar con Dios? Yo quiero que Dios te bendiga grandemente, poderosamente, oyendo este mensaje. ¿Quién era Obed-Edom? En las Escrituras. Gracias.